¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y soy maestro y pastor de la iglesia Cuartel de Dios en el sur de Monterrey. Te invitamos todos los domingos a la 1 p.m. Eres bienvenido. ¿Ok? Pues bueno, bienvenidos a la sección que se llama Breve Enseñanza. ¿Qué es una breve enseñanza? Es donde te damos un fundamento, un principio de la palabra de Dios para que tú en tu casa lo estudies a la luz de la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Esta semana vamos a hablar de la naturaleza divina. ¿Sabes qué es la naturaleza divina? ¿Sabes? Más, si tú supieras que la naturaleza divina te puede quitar toda adicción en tu vida, toda ansiedad en tu vida, yo te apuesto que tú estuvieras leyendo la palabra de Dios para buscar qué es la naturaleza divina. Pero ese es el problema, que no todas las personas conocen qué es la naturaleza divina. No saben, cuando tú les preguntas a las personas qué es la naturaleza divina, te dicen que tiene que ver más con Dios. Cuando tú les preguntas, ¿sabes cómo se desarrolla la naturaleza divina? Parece que le estás hablando en chino, no entiendes. Lo mismo me imagino ahorita que estás viendo este video, has de estar pensando, ¿de qué está hablando Adrián? Déjame decirte algo bien claro. La naturaleza divina es Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Y Dios murió por nuestros pecados y vino a nosotros para darnos la naturaleza de Dios. Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados, el morir por nuestros pecados nos hace estar bien con Dios, pero no nos hace hijos de Dios. El hacernos hijos de Dios nos hace cuando Dios nos imparte lo que Él es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, nosotros teníamos la naturaleza de Satanás antes. Todas las personas del mundo que no conocen a Cristo Jesús, o más bien todas las personas del mundo, teníamos la naturaleza de Satanás. Las personas que hemos confiado en Cristo Jesús ya no tenemos la naturaleza de Satanás, ahora tenemos la naturaleza de Dios viviendo porque hemos creído en Cristo Jesús. Y lo mismo te está diciendo aquí Dios. El ladrón vino a matar, robar y destruir. El ladrón vino a traerte ansiedad. El ladrón vino a traerte las drogas. El ladrón vino a traerte la pornografía, las adicciones, la masturbación, la fornicación. El ladrón vino a traerte el alcoholismo. El ladrón vino a traerte todas esas partes. Por eso es imposible salir por tus propios medios. Y Dios nos está diciendo aquí por medio de Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En otras palabras, Dios mandó a Jesucristo al mundo a venir a morir por nosotros para darnos la naturaleza de Dios dentro de nosotros, para vencer toda adicción, llámese droga, alcoholismo, fornicación, adulterio, llámese masturbación, llámese mentiroso, llámese lo que tú quieras. Toda adicción, todo pecado, Dios lo rompió en Cristo Jesús. Al tú creer en Cristo Jesús, la naturaleza de Dios viene a vivir dentro de ti. Ahora, todos los cristianos creemos eso y confiamos en eso. Pero te voy a explicar una cosa. La naturaleza de Dios, si no la desarrollas en tu vida, nada va a pasar. Porque la naturaleza de Dios no es algo que en automático se desarrolle. La naturaleza de Dios, al creer en Cristo Jesús, sí viene a tu vida, sí viene. Pero desarrollarla es otro tema. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo desarrollar la naturaleza de Dios? Vamos rapidito, 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, por favor, 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Primero Dios está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo la peleo? Echa mano de la vida eterna. En otras palabras, pelea la batalla de la fe es, vence las adicciones, deja todo eso que te está atando y continúa adelante con lo que Dios te ha dicho que hagas. Lee la Biblia, dice Dios, y ponla en acción, ponla por fe. Eso es pelear la batalla de la fe. Pelear la batalla de la fe es leer la palabra de Dios y creer lo que ella dice para actuar en fe, para actuar en fe. Fíjate la otra parte del versículo, dice, echa mano de la vida eterna. Cuando yo les pregunto a las personas, ¿cómo echas mano de la vida eterna? Las personas me dicen, pues no sé cómo se come eso o qué es eso. Las personas no saben cómo echar mano de la vida eterna. Los cristianos no saben cómo echar mano de la vida eterna. Por eso, lo que este video quiere, lo trato de enseñarte es que tú como hijo de Dios, como creyente, como cristiano, tú puedes echar mano de la vida eterna. En otras palabras, si tú conoces la palabra de Dios, aplica los principios y creces en las áreas que Dios quiere que crezcas integralmente, dice Dios, tú no te vas a ver atado al pecado. Nada te va a poder atar. Ninguna adicción, nada. Pero muchos cristianos piensan que solamente por venir a Cristo Jesús, la naturaleza de Dios se desarrolla
se desarrolla por sí sola en automático en nuestras vidas. Y no es así. La naturaleza de Dios no se desarrolla por sí sola. La naturaleza de Dios la tenemos que desarrollar nosotros. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:17. Agarra tu Biblia y ve para allá. 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Primera pregunta, ¿tú estás en Cristo? Muchas personas creen en Cristo Jesús, pero el creer en Cristo Jesús no es creer en el Dios que yo quiera creer. Creer en Cristo Jesús es creer en que Jesús vino, murió y resucitó por ti. Si tú crees que Jesús es Dios, murió por tus pecados y resucitó para darte la naturaleza de Dios, entonces tú crees en Cristo Jesús. Ahora, creer en Cristo Jesús es caminar de acuerdo a Él. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Si tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú ya tienes la naturaleza de Dios. Eres una nueva creación, y una nueva creación hecha a la imagen de Dios. En otras palabras, tienes la naturaleza de Dios viviendo dentro de ti. Ese es el primer punto. El segundo punto, vamos rapidísimo a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice Romanos para que veamos que la naturaleza de Dios ya la tienes, como lo expliqué en 2 Corintios 5:17. Ahora vamos a explicar que la naturaleza de Dios es algo que tú lo tienes que desarrollar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, somos tú y yo los que tenemos que presentar nuestro cuerpo. Tenemos que sujetar nuestro cuerpo, dominar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, no accediendo a las cosas que son pecaminosas. En otras palabras, mi cuerpo quiere fornicar, mi cuerpo quiere masturbarse, mi cuerpo quiere ver pornografía, mi cuerpo quiere consumir drogas, quiere hacer cosas malas. Dice la Biblia: sujeta tu cuerpo como un caballo cuando va desbocado, frenas el caballo en seco. Así te dice la Biblia: sujeta tu cuerpo, sujeta tu cuerpo. En otras palabras, aprende dominio propio. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad y agradable y perfecta a Dios. Primera pregunta: ¿cómo sujeto mi cuerpo? La respuesta está en el versículo 12. Cambia tu mente, tu forma de pensar. No de acuerdo a lo que sale en las noticias, no de acuerdo a las revistas. Cambia tu forma de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, sumérgete en la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios traiga entendimiento, traiga luz a toda tu mente. Y cuando esa palabra traiga luz y te prenda los faros así, camina a la luz de esa palabra. Empieza a caminar paso a paso. Si la Biblia te dice que huyamos de la fornicación, empieza a alejarte de la fornicación. Y aquí es donde viene el dilema. ¿Pero cómo le hago? Pues ya lo he intentado mucho. Yo me he topado muchos amigos cristianos, hermanos en Cristo Jesús, que siguen fornicando, siguen adulterando, siguen drogándose, siguen tomando, siguen haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Si están en Cristo, su nueva creación. Porque no han aprendido a desarrollar su naturaleza divina. Ellos saben que son una nueva creación, pero en automático, la nueva creación viene en automático, pero el desarrollo de la nueva creación no es en automático. Voy a volver a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Tú tienes que aprender a sujetar tu cuerpo. Tú tienes que aprender a tener dominio propio. Tú tienes que aprender a tener ese dominio bajo la paciencia, bajo el entendimiento de la palabra de Dios, creyendo en fe. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú tienes que renovar tu mente de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a renovar tu mente de acuerdo a la palabra de Dios, el hombre interior crece. Y al hombre interior crecer, ahora tú ya no estás bajo tus propias fuerzas, estás bajo las fuerzas de Dios y tú dominas tu cuerpo con la fuerza de Dios. El problema es que la mayoría de los cristianos no está leyendo la palabra de Dios. El problema es que la mayoría de los cristianos no está buscando leer la palabra de Dios y es por eso que están dominados por el pecado. Si tú estás siendo dominado por el pecado, déjame decirte una cosa: Dios quiere hacerte libre. En el espíritu ya te hizo, en el alma y en la mente. Vamos rapiditos a Lucas capítulo 4, versículo 18, para que entiendamos rápidamente una cosa. Hablando Jesucristo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas. Dios te ha traído buenas nuevas. Me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón. Tu espíritu, Dios lo hizo nuevo al traer la naturaleza. A pregonar libertad a los cautivos. Tu mente, Dios quiere renovar tu mente, liberarla de la forma del pensamiento que el mundo piensa. Versículo 3. Y poner en libertad a los oprimidos. Él quiere libertar tu cuerpo para que le sirvas a Él. Jesús ya vino a hacer las tres partes integrales. En espíritu, por eso era nueva creación. En el alma, tú la tienes que renovar. Y en tu cuerpo, tú lo tienes que sujetar. Veamos lo que dice rapidísimo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, en otras palabras, Dios ya te dio todo lo que tú necesitas para sujetar tu cuerpo y cambiar tu mente. A la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia. Tú tienes que conocer a Cristo Jesús para saber lo que Él ya te dio. Y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, Dios ya te dio la naturaleza divina, pero para ser participante de esa naturaleza, desarrollar esa naturaleza, dice Dios, tú tienes que crecer integralmente y no selectivamente. El problema de los cristianos es que no conocen la palabra de Dios, es el número uno. Segundo problema de los cristianos es que los pocos que conocen de la palabra de Dios deciden crecer selectivamente en lugar de integralmente. La Biblia nos habla de 8 áreas que tenemos que crecer, pero normalmente el cristiano solamente busca crecer poquito en una área, poquito en otra área y así. Veamos esas 8 áreas. Te vuelvo a repetir, el principal problema del cristiano que no tiene victoria en su vida sobre el pecado es porque no lee la palabra. El segundo problema por el cual el cristiano no tiene victoria en su vida sobre el pecado es porque no conoce cómo desarrollar esa naturaleza divina. Y el tercero es porque no lo aplica. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, no dice que pongas un cuarto de diligencia, ni que pongas el 1% ni el 99%. Dice poner toda diligencia. Toda diligencia es poner toda tu atención, todo tu tiempo, todo lo que necesitas hacer para poner atención. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por este mismo añadid a vuestra fe virtud. Tienes que crecer en la fe, tienes que crecer en la virtud. A la virtud es excelencia moral. A la virtud conocimiento, tienes que conocer más de la palabra de Dios. Al conocimiento dominio propio, tienes que aprender a dominar tu cuerpo. Al dominio propio paciencia, tienes que aprender a tener paciencia para cuando no te salgan bien las cosas en tu dominio propio, puedes ir paso a paso. A la paciencia piedad, buscar más de Dios en oración y en lectura. Al afecto fraternal, a la piedad afecto fraternal, tienes que aprender a ver a las personas, a las mujeres, si eres hombre, como hermanas tuyos. Las mujeres tienen que empezar a ver a los hombres como hermanos suyos. Y al afecto fraternal, amor, tienes que aprender a cambiar tu definición de amor. Dice la Biblia, porque si estas cosas están en vosotros, primero, si estas 8 áreas están contigo y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si tú creces en estas 8 áreas, creces integralmente y no selectivamente en unas áreas, tú estás desarrollando la naturaleza divina de Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procuráis hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dios te está diciendo que si tú creces integralmente y no selectivamente en estas áreas, no va a estar atado al pecado, no vas a estar al pecado. Recuerda, Jesús vino a darte su naturaleza, la naturaleza de Dios, para que tú no estés atado al pecado. Si tú ahorita estás atado al pecado, decide ahorita mismo pedirle perdón a Dios y dile, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Yo hoy quiero crecer integralmente y no selectiva en estas 8 áreas de mi vida. Hoy yo decido cambiar mi mente y sujeto mi cuerpo bajo la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.